Os lo he dicho al principio del programa, ya vamos por 300 seguidores en Twitter y en Facebook ya más de 3000 visitas en tan solo 2 semanitas. Esto va bien, va muy bien. También podéis ya dejar vuestras reflexiones, vuestras opiniones en el blog de andaluciadebate.wordpress.com. Y ahora sí, vamos a por un par de llamaditas que tenemos por ahí preparadas. Me llamo Enrique, de aquí de Sevilla, y quisiera dar mi opinión, hombre, sobre el tema del señor Liñán. Hombre, me gustaría que siguiese adelante el tema de los funcionarios, que es una vergüenza que habiendo en este país 5 millones de parados, intenten meter los funcionarios de hombre. Este señor había que echarlo ya. Gracias. Bueno, tema de lo que venimos hablando, ¿no? De la administración paralela y de las incorporaciones que se están haciendo forzadamente, y además ya no solamente de manera forzada, sino con la oposición manifiesta de, por supuesto, de los propios funcionarios, de los sindicatos de manera constante y con denuncia, y ya también con la oposición de la justicia. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha declarado ya en varias sentencias en contra, y además ha paralizado la incorporación. O sea que no me extraña. Parece que vamos por 7 sentencias, ¿no? 7 sentencias. Yo creo que son 7. Sí, pero además lo importante de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso, ya de algunas, no de una sola, de varias, es que habla de un atentado flagrante al Estado de Derecho. Y eso es muy grave. Claro. Confirma que son 7, sí. De hecho, todas sus sentencias están basadas en que precisamente que se vulnera el Estado de Derecho. Es que es gravísimo, es que es lo que dice Fernando. O sea, es que no es que sea una mala interpretación, es que sea un error, no, es que va directamente contra la línea de flotación del Estado de Derecho. Otra llamada. Que miren la cuenta de los salarios sociales que le dan a los extranjeros de la Unión Europea, y a las españolas no se lo quieren dar. Buenas tardes. ¿Por qué Cruz Roja nos pide que seamos solidarios y cuando vamos a pedir trabajo o curso dice que solo es para los extranjeros, que lo financien los extranjeros, ¿no? Hombre, ciertamente la señora habla desde la indignación, tendrá un caso personal al cual lo habrá vivido y así lo expresa. Por supuesto, sin ningún tipo de argumento que pueda evocar algún criterio xenófobo en absoluto. Lo que sí es verdad que la consecuencia que estamos viviendo ahora en España de aquella política de Zapatero de abrir las puertas a todo el mundo para que pues España recibiera, pues me parece que pues que ello se hizo sin regulación. Y es cierto que, claro, se prometió el oro y el moro aquí en España en aquel momento. Se ha quedado una bolsa de inmigración que no tiene capacidad ni cualificación, que ciertamente en algunos casos copan los servicios sociales, y las mayores necesidades, pues claro, en todo esto el pastel, por así decirlo, los recursos, vamos, el pastel no me parece apropiado, pero sí los recursos que hay, pues hay que dividirlos más. Y eso a veces, para el del país, para la persona española que siente como hay a lo mejor un reparto entre 10, 9 son extranjeros, pues lógicamente pues a veces crea indignación y esto es verdad que nos llega a los servicios sociales este tipo de situaciones, pero bueno, esta es la realidad. La política de inmigración que se hizo, tenemos que pagar las consecuencias, y lógicamente tenemos una bolsa de inmigrantes que bueno, pues que están aquí, que no tienen capacidad de integrarse y que están acudiendo a comprando los... Recordamos que tú trabajas directamente con ese sector, en el sector de la integración. Por eso te digo. ¿Y qué ocurre? Pues que están tienen más, como digo, están más cercanos, tienen más, están constantemente, como te diría, más dependientes de los servicios, porque tienen menos posibilidad de integración. Es decir, por tanto, los servicios sociales, la demanda de inmigrantes ha aumentado muchísimo frente a las familias que además en España están cada día más recurriendo, desgraciadamente, a este tipo de servicios, y clase media que antes no podían hacerlo. Con lo cual,
Bueno, pues yo entiendo. Hay un dato que entiendo a esta señora. No se reguló en su había tiempo. trabajos que solo desempeñaban inmigrantes, es que no se reguló en su que ya tiempo. desempeñan directamente Agustín, no los se nacionales, reguló, los del no se reguló en su país. tiempo. Y muchas veces, cuando se hacen comentarios de eso, dicen, hombre, es que eso es racista. No, mire usted, se trata de que hay que repartir y que todo ser humano tiene derecho. Pero que evidentemente... Hay que tener cuidado con las palabras que se emplean, y me parece que tú lo has tenido. Claro, no pasa absolutamente nada, pero es una realidad que está ahí, ¿no? Juan Carlos. Sí, estaba pensando en los puestos de trabajo que tú decías, que efectivamente anteriormente suponían un efecto llamada para la inmigración, pero que ahora mismo evidentemente con el nivel de paro que hay en España ya no es así. Siendo ocupados por concretamente, pues hablamos... Que pretenden ocuparlos. No, sí, claro. No, estamos hablando de una cosa que además, perdona Juan Carlos, además una cosa, no todos los sectores de inmigración tienen la misma capacidad de integración y de adaptabilidad. Esto es también importante, no todas, porque tenemos, lógicamente, con la inmigración latinoamericana, iberoamericana, sí que tenemos, tenemos características más comunes. Pero, por ejemplo, culturalmente, y sin embargo, tenemos los países del norte, cuesta muchísimo, y también los de origen islámico también nos cuesta muchísimo. Fernando. Con lo cual eso hace que se creen bolsas y en barrios y haya, digamos, algunas confrontaciones. Claro, que a veces llegan también a los oídos. Hay que tener en cuenta cuando falta lo más básico, el hombre, el ser humano, el instinto más irracional. Más primitivo. Claro. Pero retrotraigámonos al año 2007, que era el momento en el que había mayor demanda de trabajo en este país de toda la historia, y cuando la tasa de desempleo había sido la más baja. Pues mira, se daba la siguiente circunstancia en el caso andaluz. Había en ese momento 360.000 desempleados agrícolas subsidiados, y no había forma de recolectar ni una sola cosecha sin el efecto llamada a los extranjeros. Y era una imposición de la patronal agraria de Asaja la contratación como fuese de extranjeros para poder realizar las actividades habituales en el campo. Significa que el problema es un problema institucional y de la legislación española, que no se aplica adecuadamente. Es decir, no podemos tener 300 y pico mil señores desempleados en el campo y que tengan que venir el mismo número aproximadamente para poder hacer esas labores agrícolas, cuando además se está cobrando un subsidio agrario y además se están financiando proyectos a través del Plan de Empleo Rural, de la actualmente AEBSA, comúnmente denominado PER. Eso ha ocurrido, esa ha sido la realidad de este país y de esta comunidad autónoma. Y eso es tan cierto como que efectivamente se contrataba en sus lugares de origen, precisamente cupos de trabajadores. Pues, por ejemplo, estoy acordándome ahora mismo para la recogida de las fresas, en Lepe, por ejemplo, estoy recordando situaciones de este tipo, que después se han ido reduciendo efectivamente porque ya había una mayor demanda por parte de nacionales. Lo peor ha sido también el mal uso que se ha hecho, y Almería, eso yo creo que se lleva un poco la palma, el mal uso que se ha hecho en muchos casos de inmigrantes que han llegado de manera ilegal y aprovechando que le daban 4 duros y un plato de comida, ha privado, en principio, a un español del puesto de trabajo, y segundo, ha habido un aprovechamiento económico de no, pero no ha sido privarlo, cuidado, es que venían porque el español no aceptaba trabajar en esos puestos. También, es que es distinto. También, no se cubrían. Es que no son valores absolutos tampoco. ¿No echáis a alguien de menos? Yo sí. A Almudena. Ciertamente. Yo Almudena. Es que no quieres cambiar el paso. Cuando llamas a Almudena es por eso. Almudena, que ya algún día se sentará con nosotros aquí en el plato, pero de momento la tenemos en la redacción. La traeremos a casa por Navidad. Y por Navidad nos presenta el siguiente tema. Almudena, cuando quieras. Según revela el diario El Mundo, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, conocía a un ERE falso en la faja pirítica de Huelva, en la minería, en el año 2003. Y es que los mismos trabajadores informaron al expresidente de la Junta sobre prejubilaciones de personas de mineros que nunca habían estado en la mina de Huelva. Y además, 6 altos cargos, según apunta esta información, también conocían este ERE falso.
y Manuel Chávez. El expresidente de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente tercero en funciones, Manuel Chávez, y 6 altos cargos de la Junta de Andalucía conocían el fraude en el ERE de la minería de Huelva. Varios documentos incorporados al sumario del caso demuestran que la existencia de intrusos en los expedientes era algo conocido por el gobierno andaluz. Según estos expedientes, Chávez fue el primero en tener constancia por escrito de las irregularidades, al ser informado por un grupo de mineros en el año 2003. En la carta los mineros apuntaban a que algunos no habían podido prejubilarse cuando otros compañeros en su misma situación sí lo habían hecho. A pesar de que se había prejubilado a personas, aseguraban que no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera. Chávez a su vez trasladó la denuncia a su entonces consejero de Empleo y Desarrollo, José Antonio Vieira. Además de Chávez, Vieira y Guerrero conocieron la irregularidad 4 altos cargos más, como el viceconsejero de Empleo Antonio Fernández o el delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez. También tuvieron notificación del ERE falso la delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ana Barbeito, y otro delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, Juan Márquez Contreras. Señor Jiménez Lar. Sí, la importancia de esta información que publica El Mundo, bueno, esta en concreto la publica El Mundo, pero el tema de los ERE se viene hablando ya desde hace varios meses y lo están publicando prácticamente la totalidad de los periódicos. Pero eso es lo que iba a decir, que en este caso, que es del Mundo, El Mundo tiene 2 importancias esta noticia que revela El Mundo. La primera y principal es que la teoría desde la política oficial de la Junta de Andalucía es que este era un caso que concernía al director general de Empleo, señor Guerrero, y algún golfo aprovechado por el camino, ¿no? Y entonces esto y que nadie tenía conocimiento de eso, y que al contrario ahora, cuando ya se ha ido sabiendo a medida de que se han ido haciendo las instrucciones por parte de la jueza y las denuncias públicas de personas implicadas o de periódicos, la propia Junta de Andalucía se ha personado en contra del tema de los ERE, ¿no? Bien, esa es la versión oficial, ¿no? Lo que contradice esta noticia es que, al contrario, precisamente muchos más altos cargos, y alcanza hasta el propio presidente de la Junta de Andalucía en ese momento, el señor Manuel Chávez, conocían perfectamente la existencia de estos seres fraudulentos que se acomodaban al fondo de reptiles, que fue como lo denominó el señor director general de Empleo, y que en realidad era un fondo sin fin, un pozo sin fin, donde se administraba el dinero de acuerdo a criterios completamente arbitrarios y con mucho desde el punto de vista político. Esa es una de las primeras grandes aportaciones que hace esta noticia del Mundo. Y la segunda es que lo documenta, es que reproduce todo el círculo de la correspondencia, que demuestra en negro sobre blanco, y demuestra con papel que desde el año 2003, diciembre del 2003, hay una sucesión de comunicaciones, bien sean por carta o por fax, en las que se están comunicando estos 6 altos cargos, ex altos cargos de la Junta de Andalucía, y manifiestan todos el conocimiento de este tema, de este ERE concretamente fraudulento. ¿Son todos ex? No sé si son todos ex o quedan algunos. Mira, Manuel Chávez, que el principal es ex en este momento, porque era expresidente de la Junta de Andalucía. Y ya también es ex. Bueno, y también es verdad, es vicepresidente también. José Antonio Viera, ex consejero de Empleo. Diputado actualmente. No, pero el señor Chávez está en funciones, cuidado. Está en funciones, efectivamente, claro, no ha tomado posesión. No ha sido relevado. No ha tomado posesión, efectivamente, no ha tomado posesión. O sea, pero está ya bajo las órdenes del señor Rajoy no ha tomado presidente. posesión y no hay nuevo gobierno. Tiene toda la razón, Fernando. Después está el señor Manuel Alfonso Jiménez. Después está el señor Antonio Fernández. Después está la señora Ana Barbeito. El señor Juan Márquez Contreras y el señor Javier Guerrero. Cada uno en sus distintas funciones: delegados provinciales de Huelva, porque es de donde procede, director general de Empleo y consejero de Empleo en el caso de Antonio Fernández, director general de Empleo en el caso de Javier Guerrero, en fin, distintas personas, todos altos cargos. Otro éxito del mundo, ¿no? Todos altos cargos que están ahí y que además aparecen sus firmas en las distintas correspondencias que publica el periódico El Mundo. Es estremecedor, ver este tipo de documento, ¿no? Sobre todo para ellos. Hombre, claro, negro sobre blanco, un caso concreto, que además supongo ahora lo comentarán también algunos otros compañeros, que también tiene algunas otras lindezas. Sí, esto es una cuestión conceptual. Se ha hablado de fondos reptiles, se ha hablado de golfos
y falta un concepto también que es importante, aunque sea a nivel político, que es el marcharse a su casa, el dimitir. Aquí no dimite nadie, dimite ya cuando realmente la cuestión es tan insostenible que a mí me deja perplejo. Dimiten pocos y devuelven el dinero menos. Que el señor Chávez, siendo aún vicepresidente del gobierno en funciones, no se ha ido a su casa, pero incluso de su cargo como diputado. Es decir, yo administrado, ciudadano español, viendo lo que he visto leyendo en ese diario de tirada nacional, ¿cómo puedo confiar en una persona que ha hecho lo que dicen esos papeles? No lo que dice ya el diario, sino lo que dice y aseveran los papeles. Pues yo no me fío ni un pelo de este señor, ni de él, ciudadano, ni de ninguno, como ciudadano, por supuesto. Pero se hablaba del concepto golfo por una razón. La Junta, llegado un momento, dice que esto es cuestión de algunos golfos. Simplemente dice, pues, yo creo que se refiere al director general y el delegado de empleo, simplemente, y alguno más por ahí, cuyo nombre no recuerdo. Después, a continuación, y al poco tiempo, el señor Griñán admite que el cese como consejero de Antonio Fernández es consecuencia del tema de los ERE. Supongo que el concepto golfo se iba incrementando como un globo. Pero es que el problema es que con lo que su señoría, la jueza Laya, comienza a investigar y pide información para tener un criterio adecuado en la instrucción del sumario, es que la intervención del señor Griñán en relación precisamente con la constitución, por una parte, de esa administración paralela y además con el visto bueno, el beneplácito o la autorización en ciertos expedientes. Por lo tanto, es que es posible que ese concepto de golfo, al final estemos hablando de autogolfos, porque englobe a la mayor parte de una administración que va desde la pirámide hasta el final de la Consejería de Empleo, por lo que yo estoy viendo y con esos papeles. Y yo como ciudadano, pues yo entiendo que no me merezco, ni yo, ni todos nosotros, que nos gobiernen gente que estén involucrados en esta lacra. Absolutamente. Sí, porque si esto es falso, imaginaos que alguien puede decir, bueno, supongo que los protagonistas no dirán que es cierto, porque entonces ya no lo sé, vamos, se defenderán, quiero decir. Son papeles con firma. Habría querellas, ¿no? Digo yo, ¿no? Cuando se publica algo. Yo hablo sobre la base de los papeles que he leído. Perdóname, son documentos además oficiales, con registros de entrada y salida, verás tú. Bueno, no sé, puedes decir que le han falsificado la firma. Sí, pero de 7 documentos no se falsifican, además de estamentos distintos. Hay una cosa que es muy grave dentro, y suscribo al 100% lo que ha dicho Fernando, y lo vengo defendiendo desde el primer día que hablamos de los ERE, sin conocer esta documentación que ya me parece que es la puntilla. Este dinero era de los parados. Entonces se ha jugado con el sentimiento de la gente y a mí me sigue sorprendiendo. Yo ya lo dije antes de todo esto, antes de las elecciones yo decía, pero bueno, ¿cómo puede haber todavía gente que de manera inocente y creyendo en la buena voluntad de los políticos sigan apostando por un proyecto que ha demostrado ser un permanente escándalo? Pues bueno, esto la pena es que va a quedarse en los que lean el periódico El Mundo y los seguidores que nosotros estamos teniendo, los telespectadores que tengamos en Metropolitan, porque esto no tiene la trascendencia que debiera tener para que en Andalucía todo el mundo supiera que votar esto es ser cómplice de esta delincuencia, de este golferío. Esto es tremendo. Ten en cuenta... Perdona, y aquí hay casos y nombres y apellidos de gente que sigue en política en activo. Es decir, no se trata de gente que ya es ex. Hay gente que sigue en política en activo. No pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Esto es ir a la cárcel. A eso me refería con lo de ex. Claro. Hombre, ¿son todos ex o...? No, siguen en política, ¿no? Tú hablabas en política antes el concepto de fondo de reptiles, que es un concepto que viene muy de largo, no vamos ahora a explicar. Precisamente estaba destinado para la prensa. Estaba destinado para los medios de comunicación. Ten en cuenta, son más de 30 años lo que hay aquí del régimen. Claro. 30 años que han callado muchas bocas y que hay muchas voluntades compradas. Las que no están compradas son gente como Lourdes o como Santiago, que nos decían antes, preocupados, porque yo creo que lo que aquí se ha expuesto es ponernos en el lugar para quien hablamos, que son los ciudadanos que están indignados, los ciudadanos que han perdido, como tú bien dices, la confianza, y ha dicho antes Fernando como ciudadano, ¿qué confianza había tener en este sistema?
Estos que se presentaron en las oposiciones del domingo pasado, del 18, decía Santiago, hombre, es que esas oposiciones, es que ese es, yo creo que es el mayor daño que se puede hacer, aparte de la mangancia que no se devuelve nunca, por cierto, no se devuelve nunca, ya no dimití, es que nadie devuelve el dinero que roba. O sea, aparte de la mangancia, es que yo creo que se está dañando algo mucho más, que es el propio sistema, las propias instituciones, que es la fe de los ciudadanos en que si se me va a hacer justicia, si se me va a valorar, porque cuando ves a ciertos personajes en puestos de decisión, dirigiendo e influyendo sobre la vida de los demás, saltándose la ley, e intentando influir sobre los jueces, claramente como un presidente de la comunidad autónoma andaluza que está acusando directamente a una jueza porque no le está conveniendo lo que está saliendo de esa investigación, intentar poner en solfa su credibilidad. El problema de esto es la herencia de credibilidad que estamos hablando de esas instituciones. ¿Y qué solución tiene esto? La solución que tiene esto es el cambio. Y es el cambio y es la recuperación de todo esto. Pero como hay un dicho que para mí tiene, yo creo que para mí tiene mucha importancia, que es decir, que para nacer todo antes tiene que morir. Decía antes nuestro amigo Fernando, con el tema de la vivienda, ¿no?, que decía que había que dejar que cayeran algunos bancos, posiblemente, yo estoy de acuerdo con él. Hay que dejar que las cosas caigan, que las cosas mueran, que toda esta gente, que todo este sistema se derrumbe. Yo creo que hasta el propio votante socialista está deseando de que haya una hecatombe en esta Andalucía para emerger con nueva fuerza. Decías tú antes de que al final los acusados con esta cuestión o los imputados con esta cuestión, bueno, imputados todavía no están, sino les afectan por la firma y tal. ¿Cómo se van a defender? Pues se defienden como estaba diciendo ante Alberto. El ex consejero sí está imputado. Sí, efectivamente, Antonio Fernández, el ex consejero, está imputado, y el propio, a pesar de ser el presidente del Consejo Regulador. Sí. Están imputados, de hecho, efectivamente, el director general de Empleo y el ex consejero. O sea, el señor García Guerrero y el señor Antonio Fernández. Y el delegado de Empleo, Antonio de Arriba. Antonio de Arriba. Vale. Pero que decía que al final, ¿cómo se están defendiendo? Por final, por lo que estaba comentando Alberto hace un minuto, se defienden matando al mensajero, es decir, desprestigiando la instrucción de la jueza y relacionándola al final con el tema del PP, es decir, que está haciendo una instrucción al dictado del Partido Popular, eso es lo que está diciendo. Y lo otro que tú planteabas, es decir, que esto cómo se soluciona, tiene solo tiene dos soluciones, la penal y la política. Claro. La penal es evidente y es la que está siguiendo su curso con esta instrucción. La justicia está haciendo su trabajo. Debe de hacerlo y lo que en su momento se cerrará la instrucción, se juzgará y el tema quedará, pues supongo que con una sentencia que entiendo yo que satisfará a la inmensa mayoría de los ciudadanos ahora mismo escandalizados con esta situación. Y después hay otra solución, que es la política. Y la política es la que apuntaba Alberto, porque no puede ser de otra forma. Esto hay que cambiarlo. Esto no puede seguir así. Sí, pero yo me quedo con lo que ha dicho José Luis también, que si esto aparece en El Mundo, la gente que lea El Mundo se enterará y la gente que lo comente. Y la gente que vea el programa Andalucía Debate también. Sí, pero esto no tiene la repercusión que debiera. Y el resto, que es la gran mayoría, ¿qué ocurre? Con 7 papeles sellados y firmados. Nos falta espíritu crítico a los andaluces, nos falta querer auscultar realmente lo que están haciendo nuestros políticos. Sospecho que nos falta información. Vale. Sospecho que nos falta información porque el medio de comunicación más total, que es la televisión, no se puede seguir faltando el respeto a la gente. No se puede estar dejando. Os doy las gracias. Alberto, acaba, no te voy a dejar con la mano así, macho. No, te decía que no se le puede faltar el respeto a la gente continuamente. Tú cierras un año económico, dejas de pagar a cientos de empresas, de pequeños y medianos empresarios, porque dices que no tienes un duro, que posiblemente sea real, y ahora mismo anuncias 1.000 millones para repartir a partir de enero. Con ostentación. ¿Pero en qué mundo estamos, hombre? Pero te recuerdo que Cristina, nuestra amiga Cristina, de Huelva, nos dice que ya están cansados de tanta mentira.
Que ¿por qué no la han hecho en estos 2 años y pico que lleva gobernando el señor Griñán? A Cristina no la han liado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Queridos míos, muchas gracias Juan Carlos, José Luis, Fernando, Señor Bravo, Alberto. no se le ocurre a usted invitarme más con gente que habla tanto. Que hablan hasta en publicidad, no me han dejado ni hablar. Es verdad, tomo nota. Y eso que yo vengo, según dice él, Don José Luis, con el síndrome de Hortaleza he venido hoy. Alberto, usted va a tener que venir hablado de casa. Nos vamos, queridos míos. Os recuerdo que el debate sigue en las redes sociales, sigue en Facebook, sigue en YouTube, en Twitter y desde luego en nuestro blog. Esperamos vuestras opiniones. Andaluces, mañana más y mejor, ¿por qué no? Cuidado mucho.